Aló, 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 aló. Aló, ¿se escucha? Sí, doctor. Ahora sí se escucha, doctor, ahora sí. Vamos un poquito más. Esta segunda unidad es principalmente una tipo más práctico, porque esto les va a servir para sus actividades en la práctica. Los protocolos. Una forma más simplificada y de manejo de los principales síndromes. Entonces no vamos a tener muchas imágenes y todo esto, pero vamos a centrar los temas, ¿no? El síndrome febril. Entonces, tenemos varias, normalmente en infectología se conoce como febriles, ¿no? En otros hospitales, ¿no? No se llama pues infectología, enfermedades infecciosas, sino consultorios, por ejemplo, de febriles, ¿no? Porque tenemos en consideración de que fiebre es la primera causa de infecciones, son la primera causa de fiebre. Aunque esto varía también, ¿no? Varía de acuerdo a la edad principalmente, ¿no? Entonces tiene que síndrome, fiebre de tipo infeccioso es la primera causa en los tres grupos etarios, en niños, en adultos y en ancianos. Pero las otras dos causas importantes son problemas inmunológicos y problemas de tipo neoplásico, o sea, como causas principales de fiebre. Pero varía, como les decía, fiebre, claro. En los niños o en los jóvenes hay que pensar en problemas de tipo autoinmune, en tercer lugar, en las neoplasias. En los adultos mayores hay que pensar primero en fiebre, especialmente de origen oscuro, un cuadro infeccioso, neoplasias o cuadros autoinmunes en último lugar. Bueno, vamos a pasar entonces. Fiebre es la elevación de la temperatura corporal mayor de 37, ¿no? No hay que 37.9, entonces eso es fiebre. Ahora hay febrículas entre 37.2 y 37.8. También hay que ver las variaciones de temperatura en el ritmo circadiano. Y eso es importante porque vamos a tener alteraciones en diferentes horas, ¿no? Es mucho más, normalmente más elevado en la tarde que en la mañana. El síndrome febril es un síndrome, o sea, no solamente es el alza de la temperatura, sino se asocia a otros signos, síntomas también, ¿no? Mal estado general, diaforesis, cefaleas, escalofríos, etc., ¿no? Y hipertermia es mayor de 39 grados. Entonces, mayor de 39 grados centígrados ya es un cuadro febril que se puede dar, por ejemplo, en el golpe de calor o también en hipertermia por drogas, ¿no? Anticolinérgicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, diuréticos, fenotiacidas, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta en personas que están deshidratadas severamente o cuando tienen alguna alteración endocrina, especialmente el hipertiroidismo o la tirotoxicosis, que no es raro. Lo que podemos ver también es de que si nosotros tenemos temperaturas muy altas y en forma sostenida, vamos a tener un principal órgano blanco, que es el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central, que pueden producir, especialmente en niños, cuadros de tipo convulsivo, ¿no? Que es común. Un bebé, por ejemplo, con fiebre alta, una alta tendencia a convulsionar, o también puede haber cuadros cuando hay hiperpirexia sostenida, pues, de muerte, ¿no? Entonces, el tema de hiperpirexia son cuando tenemos temperaturas mayores de 41 grados centígrados, ¿no? Y aumenta rápidamente a 1 grado por hora, digamos, y es mortal cuando tiene más de 43 grados. En estos casos, lo que se tiene que hacer es bajar, porque no responden muy bien a lo que son los antipiréticos normales, entonces hay que ponerlos en hielo, ¿no?
o sea, hacer enemas de hielo, etcétera. Entonces, para poder bajar las hiperpirexias, ¿no? Doctor, disculpe, no sé si por favor podría aceptar a mis compañeros que estaban Ah, enviándole solicitud, por ahí favor. está. A ver, Sí, ya, vamos. doctor. Hay uno nomás. Ya, bueno, ya seguimos. Perdón, ya, bueno. Entonces, ¿qué tenemos como cuadros de fiebre? ¿No? Fiebres de corta duración o agudas cuando son menos de 48 horas. Las de duración intermedia entre 7 y 14 días, ya tenemos muchas infecciones, ¿no? Las de duración prolongada entre 2 y 3 semanas, ¿no? Y la clásica definición de fiebre de origen desconocido. Como su nombre lo indica, las fiebres de origen desconocido no se tiene un foco aparente. Entonces, cuando no tenemos un foco aparente y hemos hecho una serie de exámenes para poder determinar el foco, entonces podemos, y no lo encontramos, entonces vamos a sospechar de que es una causa sistémica o que es un foco el que no lo podemos encontrar. Ya mucho, ya creo, ya no vamos a recibir más alumnos, ¿eh? Entonces, la fiebre de origen desconocido es una temperatura mayor de 38.3 en tomas repetidas al día, que tiene una duración de más de 3 semanas. Es importante. ¿Y por qué 3 semanas? Porque clásicamente, pues muchas de las virosis especialmente, o se autolimitaban hacia los 21 días, ¿no? Como un promedio, entonces eso ya quedó como un concepto, ¿no? Que definitivamente pues, bueno, lo seguimos usando, pero no es lo más cercano, ¿no? Entonces, y durante este periodo se han hecho diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos de rutina, ¿no? Y, y que también se puede considerar que el paciente persista con fiebre a pesar de los exámenes en un paciente hospitalizado, que persista con fiebre, digamos, en 3 visitas ambulatorias o en 3 visitas ambulatorias. Entonces, como he dicho, autolimita, ¿no? Entonces, se habló de las fiebres o sea, de origen desconocido. No es una sola, sino se trató de subdividir, ¿no? Lo cual nos va a enfocar más en un paciente que tiene esta fiebre, una clásica, la que hemos hablado, la fiebre de origen desconocido intermitente, la nosocomial, que es importantísima para nosotros, porque es un paciente que está hospitalizado por cualquier otra patología y súbitamente comienza a hacer fiebre durante la hospitalización. Lo más probable es de que sea una infección intrahospitalaria o de que estemos usando medicamentos o drogas que contienen pirógenos. Eso hay que tener mucho cuidado. O la fiebre en neutropénicos, ¿no? Pacientes neutropénicos, que es otro grupo importante, porque el neutropénico por sí ya está colonizado con patógenos potencialmente severos, ¿no? Entonces hay que estar vigilando siempre al neutropénico, o la fiebre en pacientes con VIH, o las fiebres episódicas o recurrentes, como en algunas, por ejemplo, en las brucelosis, ¿no? O en las tuberculosis, que pueden ser episódicas recurrentes por mucho tiempo, en las malarias crónicas que también se describen, ¿no? Entonces, hay toda una clasificación de fiebre de origen oscuro. Lo que más o menos son 3 días de estudios y cultivos negativos, ¿no? ¿Cómo va más o menos la fiebre? Tiene este patrón clásico. Inicia en el ascenso, luego va a haber una meseta y luego el descenso. Entonces, en el cuadro del ascenso vamos a tener, pues, enfriamiento de la piel, sensación de frío, escalofrío. Puede haber cambios en la conducta, el paciente puede ser un poco más. Tenemos la piloerección, ¿no? Taquicardia, taquipnia. Puede haber oliguria, porque hay sudoración a veces excesiva. En la meseta se llega a la temperatura máxima que se va a alcanzar, generalmente puede ser de 39 a 40 grados. Ya no hay escalofríos, ¿no? El paciente tiene sed, cefalea, mialgia, ¿no? Y lo mismo, aumenta la frecuencia cardíaca,
temperatura y la frecuencia respiratoria, el taquímetro. En el descenso hay sensación de calor, hay sudoración profusa, puede haber también, igual que anteriormente, cambios de conducta. Y ya comienza a descender la frecuencia cardíaca, taquicardia. Hay un cuadro bien interesante en esto, ¿no? Que es, por ejemplo, en la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea, el paciente va a estar bradicárdico, de una forma interesante, ¿no? Bueno, va a estar taquipnéico siempre, ¿no? Aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, este es en fiebre de origen desconocido. Algunas definiciones, ¿no? Luego tenemos las fiebres comunitarias sin foco, todo de origen desconocido. Entonces, ¿cuáles son los criterios según la cronología? Entonces, tenemos un paciente con un síndrome febril de corta duración que no tiene una enfermedad subyacente, no hay signos de alarma, ¿no? No tiene exámenes complementarios. Tenemos una temperatura mayor de 38 grados que se va a detectar nuevamente en 3 ocasiones, ¿no? Si es menor de 38 grados es una febrícula y no se considera fiebre. Eso es importante porque el paciente dice, tengo fiebre y uno lo escribe directamente, fiebre, no, o sea, eso es una sensación de alza térmica. Fiebre es cuando se cuantifica. ¿Ya? Entonces es importante, puede ser una febrícula o puede ser sensación o más alza térmica. La duración es inferior a una semana, no hay foco y se deben hacer una buena anamnesis, ¿no? Para saber dónde viene. En el síndrome febril de duración intermedia, la temperatura va a ser 38 grados, va a durar entre 7 y 28 días, o sea, estamos casi a un mes, eso es intermedio. El paciente está sano previamente, no hay una patología de base, ¿no es cierto? Y no hay primero al examen físico no van a encontrar un foco y vamos a tener que los exámenes de rutina son normales, aparentemente. La fiebre de origen clásica, ya hemos dicho, temperatura axilar de 38 grados, duración mayor a 28 días o de 3 semanas. 4 semanas sin diagnóstico, tras 3 días de estudio hospitalario, 3 visitas de régimen ambulatorio, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar a un cuadro de fiebre, ¿no? Vamos a ver si es que hay algunos signos de alarma. Si el paciente viene con fiebre, si está, lo primero es que ver si es que no está, por ejemplo, descompensado, ¿no? Está inestable hemodinámicamente, pues está chocado, hipotenso, si es que está con falla, con distrés respiratorio, si está taquipnéico, no está saturando, si hay alteración del nivel de conciencia o hay signos meningios. Miren, es una cosa que nos olvidamos. Si el paciente viene medio confuso, de todas maneras hay que sacarle ya, o sea, que hay que ver si no tiene pues rigidez de nuca, si no tiene Kerner-Brusinski, ¿no? Para ver si no hay irritación meningia. El abdomen se tiene que palpar bien y ver si es que no hay un abdomen agudo, si hay peritonismo. Lo otro es evaluar bien la piel, ¿no? Ver si no hay petequias, ¿no? Si es que está viendo de repente quimosis, sangrados, ya sea a nivel gingival, a nivel subconjuntival, epistaxias o hemorragias digestivas altas. O si el paciente está con hiperpirexia, más de 41 grados. En la anamnesis, ¿qué es lo que vamos a enfocarnos en el paciente con fiebre? ¿Cuánto tiempo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido la intensidad de la fiebre? Si es que tiene periodicidad. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? O sea, si son fiebres de tipo éctico, de tipo absceso, si son fiebres recurrentes, si son fiebres en meseta que se han sostenido. Entonces, hay una serie de patrones, ¿no? Si es que se acompaña de escalofríos, de mialgias, exantemas, etc. Entonces, nosotros, a ver, acá tenemos algunas enfermedades un poco raras, desatendidas, que se manifiestan con fiebre, ¿no? El dengue, por ejemplo, clásico, fiebre por dengue, fiebre tifoidea. Tenemos las risquecias, ¿no? El tifus, exantemático, que vienen con fiebre. Bueno, tuberculosis, eso es lo más común, entonces vienen con una fiebre más crónica, ¿no? Así que también tenemos malaria que viene con fiebre, ¿no? Con una fiebre periódica muy típica.
Entonces, hay varias cosas, ¿no? Si ha recibido tratamiento para esto, ¿no? Si el paciente tomó antipiréticos, antibióticos, ¿no? O está tomando otro tipo de fármacos. Ya hemos dicho que hay una cantidad de fármacos que pueden producir fiebre por pirógenos, o sea, pueden ser por el excipiente o por el mismo medicamento, ¿no? Si es que ha tenido previos episodios similares, o sea, por ejemplo, en Bruselas, ¿no? O en malaria, ¿no? O sea, la periodicidad se va repitiendo. ¿En qué trabaja? Siempre pregunten si está en la selva, ¿no? La ocupación es importante, si tienen contacto con animales o si tiene contacto con un paciente sintomático, especialmente en los pacientes tuberculosos, o también si es que tiene, pues, en este caso el COVID, claro, eso es evidente, ¿no? Eh, si es que consumen, o sea, pues, hay que pensar en la zoonosis, especialmente en Bruselas, ¿no? Bruselas es una zoonosis que se contagia por la leche o por el queso fresco, entonces siempre está preguntando que está en contacto con esto. Su actividad sexual también hay que averiguar en el paciente, ¿no? Porque especialmente el síndrome inicial del VIH, pues era con fiebre. Eh, En la exploración física ya hemos dicho, ¿no? O sea, buscar exantemas en la piel y mucosas, o por ejemplo, lesiones producidas por mosquitos o por garrapatas o por pulgas, ¿no? Entonces, ver si es que no hay algún estigma de endocarditis, los nódulos de Osler, las petequias, las hemorragias en astilla, etcétera, ¿no? Siempre que tengan un cuadro de estos hay que explorar los ganglios, entonces ver si no tiene linfadenopatías, principalmente las de tipo cervical, ¿no? Eh, porque las de tipo inguinal, a no ser que estén muy inflamadas, ¿no? O dolorosas, ya pues podemos tener ahí un foco. Pero cuando le hacemos un examen a nivel inguinal, generalmente vamos a encontrar pequeñas linfadenopatías, ¿no? Es normal eso. Eh, Evaluar también la presencia de flebitis, ¿no? Celulitis. En pacientes mayores siempre hay que pensar hay que examinar si no tienen úlceras de cúbito. Las endopatias, no se olviden, en pacientes febriles, la boca es un elemento que tenemos que estudiarlo bien, pero no es solamente la boca, pues, ¿no? Sino también hay que evaluar bien la lengua, la parte sublingual, si es posible tocar, la parte retro, um, la parte de la faringo, de la faringe, hacia la pared posterior, porque a veces se presentan con abscesos o parafaringios, ¿no? O, evaluar el estado dental, etcétera. En el abdomen no se olviden de palpar dos cositas interesantes, ¿no? Primero, ver los puntos dolorosos. Siempre empiecen por la zona menos dolorosa y después van avanzando hacia la zona dolorosa, porque puede hacerles un falso... A ver, un ratito, vamos hacia la zona... Hay que ver si es que no hay en el abdomen, si hay hepatoesplenomegalia, ¿no es cierto? Vean el signo del uraco. El signo del uraco es muy interesante porque nos plantea, por ejemplo, tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Asimismo, en mujeres, por ejemplo, hay que palpar el abdomen bajo para ver si no hay puntos dolorosos en la enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, el apéndice, claro, eso es ya de hecho, ¿no? El área apendicular. Entonces, el abdomen nos va a brindar mucha información. Cuando queremos hacer una evaluación ya más dirigida, por ejemplo, hacia vías urinarias, la percusión, ¿no?
los puntos renolaterales para ver si es que se desencadena dolor. No se olviden de hacer evaluaciones también articulares, porque las artritis, ya sean sépticas o artritis referenciales, frente a como una reacción a otra infección sistémica, es muy común, o sea, las artritis reactivas. También si acabo de ver una paciente, por ejemplo, que traía fiebre, ¿no? Se le ha hecho un fondo de ojo y se encuentra pues una lesión de toxoplasma. Entonces, nos hemos olvidado de hacer evaluaciones de fondo de ojo, que es obligación. Nos sirve mucho, por ejemplo, para hacer endocarditis, para cualquier tipo de patología, ¿no? Especialmente infecciosa. También hacer la otoscopía para ver si no hay abombamiento del tímpano, ¿no? Tacto rectal. Miren, en pacientes que están postrados, en pacientes que tienen algún nivel de, por ejemplo, una leucopenia, o pacientes que traen obesos o diabéticos, entonces hacen unas infecciones muy severas a nivel del área genital y del área perineal. Entonces, si nosotros no evaluamos bien esa parte, se nos va a pasar. Y si es un inmunosuprimido, por ejemplo, alguien que está recibiendo antineoplásicos o corticoides, o es un problema hematológico, ¿no? Una leucemia, etc. Entonces, rápidamente, en cuestión de horas, se disparan las infecciones si dejamos de evaluar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pruebas complementarias? El hemograma completo y estudio de coagulación. Es importante para ver si es leucocitosis, desviación izquierda, etc., ¿no? El frotis de sangre periférica. Miren, acá es importante el frotis para nosotros, para buscar hemoparásitos, pero también para ver si no hay cuadros de aplasia, hipoplasia, o lo que nos interesa también es ver las granulaciones tóxicas que pueden tener los leucocitos. Entonces, eso nos indica que el paciente está en un cuadro de tipo sistémico, ¿no? Glucosa, creatinina, gases, electrolitos, ¿no? Siempre su función hepática, transaminasas, fosfatas alcalinas, bilirrubinas. El PCR para nosotros ya es mandatorio. Y cuando estamos pensando en infecciones por bacterias, ¿no? Debemos de pedir procalcitonina, ¿no? Entonces, el PCR ya es dentro de todos los protocolos para ver cuadros de tipo infeccioso, de inflamación sistémica. Y la procalcitonina también, podemos pedir ferritina, podemos poner deshidrogenasa láctica, que se usa más orientado a evaluar si es que no hay un cuadro de tuberculosis, pero también nos interesa, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos para ver si no hay cuadros de neumocistis, ¿no? Pirovesia, exámenes completos de orina, urocultivos. Entonces, estas son las pruebas básicas que hay que hacer. Hemogramas completos, ¿no? Su bioquímica básica, PCR y el examen completo de orina. Ya, si ahí no hay nada, claro que probablemente salgan negativos, pasamos a las pruebas complementarias básicas también. Hemocultivo. El paciente febril, estamos pensando que tiene una sepsis, pues una bacteremia, ¿no? Entonces hay que hacer su hemocultivo y había una propuesta, ¿no? Anterior, donde, por ejemplo, en malaria se esperaba que haga la crisis o se le provocaba la crisis de la fiebre, ¿no? En la malaria para poder hacer el examen de la gota gruesa, ¿no? Entonces hay que ver, el hemocultivo se tiene que, es mandatorio, ¿no? Pero también en pacientes, por ejemplo, hospitalizados, que nos están haciendo fiebre después de un tiempo de hospitalización, especialmente en servicios críticos, y están con antibiótico terapia amplia y tienen muy buen tiempo, entonces hay que sospechar que están haciendo fungemias, ¿no? Entonces hay que hacer también hemocultivos para hongos, ¿no? Radiografía de tórax, rosa de Bengala, para ver
brucelosis o 2-mercaptoetanol. Entonces, exámenes para citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, o sea, un TORCH, parvovirus, ¿no? Brucelas, ¿no? También para aglutinaciones para brucela, para tifoidea, toxoplasmosis o hepatitis víricas, ¿no? Entonces ya estamos avanzando más en el tipo de pruebas. Más pruebas en pacientes. Si todo sale negativo, seguimos haciendo más pruebas. Estamos hablando de una fiebre de origen desconocido. Las pruebas complementarias adicionales tendríamos que hacerlo ya en pacientes que han salido negativos a las otras pruebas. Persiste el cuadro. Entonces vamos a dosarles ferritina, como una tiroidea, hacerle un proteinograma y entramos a buscar no solamente cuadros infecciosos, sino cuadros de tipo autoinmune. Entonces, inmunoglobulinas, ¿no? Complementos séricos, ANA, ANCA, ¿no? Enzimas musculares, creatinfosfoquinasa, ¿no? Entonces, esto ya ven que estamos pasando a otro nivel. Hay algunas personas que de frente les comienzan a pedir, ¿no? A no ser que tengan pues una historia de, por ejemplo, un lupus, una artritis reumatoidea, etc. Ya se le comienza a pedir todas estas pruebas. Pero si no tienen eso, primero hay que agotar las primeras fases, ¿no? Ecografía abdominal, ya empezamos, ¿no? Ecografía prostática, ecografía ginecológica. Ya vamos hacia serologías más complejas, ¿no? Burdetelas, ¿no? Yersinias, legionelas, clamidias, etc. Entonces seguimos avanzando. El segundo escalón ya avanzamos más allá, ya vamos a entrar a las pruebas invasivas y pruebas un poco más complejas. Pues lo taqueamos totalmente, o sea, una taca generalizada en el sistema nervioso central, del cerebro, tórax, abdomen, ¿no? Entonces, para ir viendo si es que si estamos buscando focos, siempre háganle con contraste. ¿Por qué? Porque en el contraste podemos ver los cuadros donde hay mayor cuadro de acumulación de sangre, pues son cuadros inflamatorios. Puede ser tomografía o resonancia. Ecocardiografía obligatorio, porque el paciente puede estar haciendo una endocarditis. Entonces la ecocardiografía sí se tiene que hacer. Hay que ver y retirarle los fármacos que no sean imprescindibles, porque, como hemos dicho, muchas de las fiebres son causadas por fármacos. Evaluaría pues cosas, o sea, hemoparásitos, Chagas, Bartonella. Bueno. Hay que ver la ecografía Doppler de miembros inferiores, por lo que la trombosis venosa profunda produce fiebre. Y eso es a diferencia de la trombosis arterial, que el miembro se vuelve frío, ¿no? También hay que ver una ecografía de la temporal, porque la arteritis temporal, que es una enfermedad autoinmune cero negativa es cuando tienen la prueba de artritis de factor reumatoideo negativo. Entonces, una de las causas muy frecuentes de fiebre, la arteritis temporal, especialmente en pacientes mayores, ¿no? Que se soluciona con prueba terapéutica muy fácilmente. Ibuprofeno nomás. Gamografía, importante, ¿no? Para ver si con leucocitos marcados para ver si es que no hay una enfermedad de Crohn, por ejemplo. Luego pasamos a exploraciones invasivas. Como ya todo esto sigue siendo negativo, exploraciones invasivas. Ya le hacemos punción lumbar, hacemos biopsia o aspirado de médula ósea para ver si no es un problema de tipo hematológico, ¿no? Biopsias hepáticas, laparotomía exploratoria. No se olviden de la laparotomía exploratoria, ¿no? Ahora se puede hacer con laparoscopio, pero es importante. ¿Por qué? ¿Qué vamos a tener como focos posibles? Los abscesos paranéfricos, o pararenales, o renales.
abscesos a nivel de la, de la cavidad abdominal, en el peritoneo, o también a nivel hepático, que se nos pasa, ¿no? Podemos tener milia, una tuberculosis peritoneal. Entonces, o podemos encontrar tumores de diferente tipo, ¿no? Acá vienen los esquemitas. El tratamiento antimicrobiano para una fiebre de origen desconocido. Entonces empezamos con siempre todos los tratamientos, como vamos a ver ya de acá, en todos los síndromes que vamos a examinar, se hace un tratamiento inicial que es un tratamiento empírico. Es decir, llega el paciente, nosotros no vamos a dejar pues, con su fiebre todo el tiempo, ¿no? Especialmente si está teniendo fiebres muy altas, y darle sintomático solamente también nos va a cubrir. Porque no se olviden que casi el 20% de los casos, entre el 20 y 30% de acuerdo a las series, de fiebre de origen oscuro, a pesar de que se le hace todo, no se encuentra nada. Nos quedamos sin diagnóstico. Es alto. Entonces nosotros empezamos pensando, el grupo etario, como hemos dicho, ¿no? O sea, las primeras causas de fiebre, etc. Entonces, acá, por ejemplo, en adultos sanos, podemos encontrar que puede ser Escherichia coli, neumococo, estafilococo aureus, ¿no? Entonces, y esto estamos llegando a esta conclusión de acuerdo a la anamnesis que hemos hecho, ¿no? ¿Qué le damos? Ceftriaxona, inicialmente, ¿no? Podemos darle amoxicilina clavulánico, piperacillina tazobactam, o tapemé o meropenem. Si es que sospechamos de que están infectados con un germen, por ejemplo, resistente intrahospitalario, o le damos levofloxacino más un aminoglucósido. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Cuando ya tenemos al germen aislado, entonces, o identificado por otros medios, ¿no? Por medios serológicos, etcétera, entonces vamos hacia un tratamiento dirigido. Dirigido. Entonces, vamos a pensar en zoonosis. Entonces, lo primero, ¿no? Brucelosis, muy bien. Sí, no es raro, la brucela. Sí. Entonces, la brucela, pues, doxiciclina, ¿no? Marchiflampicina, ¿no? Streptomicina ya no usamos mucho. Viricut tifus, Rickettsia tifida, doxiciclina. Nosotros tenemos Rickettsia. El tifus es común en áreas de extrema pobreza y nosotros tenemos todavía en las zonas altoandinas. También tenemos bartonelosis, ¿no? Entonces, la bartonelosis aguda es la parte amenizante, la bartonela, ¿no? Cuando lleguemos a la charla de bartonela vamos a hablar del tema. Antipiréticos hay que tener un criterio de uso orientado, porque no es solamente, claro, tenemos que dar antipiréticos, pero a veces ocultamos los cuadros, ¿no? Y después se nos complica mucho más, entonces hay que saber si es que, en qué momento darlo. Mejor es darlo cuando la fiebre está muy alta, ¿no? Por encima de 38, 38.5, porque nos va a enmascarar el cuadro, ¿no? ¿Qué usamos como antipiréticos? Paracetamol. Es el mejor antipirético, ¿no es cierto? En segundo lugar, metamizol, ibuprofeno. Entonces, en tercer lugar, el paracetamol no hay que dar más de 3 gramos diarios. O sea, no se olviden que hay una relación directa entre el uso del paracetamol y la hepatotoxicidad. Más de 3 gramos ya va a tener mucho mayor riesgo para hacer una hepatotoxicidad. Metamizol es muy bueno para rápidamente, pero hay que advertir al paciente de que con el metamizol va, primero, que es doloroso en la inyección, y segundo, que va a ser un cuadro de diaforesis. A veces se asustan los pacientes, ¿no? Ahora, si es un paciente que tiene antecedentes
de aplasia, hipoplasia, hay que tener cuidado. Ibuprofeno, droga muy, muy buena, con tantísimos años de uso y de experiencia. Es bueno como antipirético y sus dosis van de 600 miligramos cada 8 horas. Viola. También buen analgésico, ¿no? Igual que el metamizol. Esteroides, mire, hay un tema interesante con esteroides. Baja la inflamación, no es un buen antipirético, a veces todavía inclusive hay fiebre por esteroides. Y nos puede servir, como dijimos, como una prueba terapéutica para la arteritis temporal, ¿no? Se puede usar también esteroides en casos donde la inflamación ponga en riesgo algún órgano. Ejemplo, las meningitis, especialmente las meningitis crónicas, tuberculosis. O sea, hay que darle esteroides. Si no, esa meninge en el momento en que se cure va a dejar pues secuelas muy severas, ¿no? O también se debe dar en pacientes con, por ejemplo, retinitis. Si usted no les dan esteroides en dosis altas, eso va a progresar rápidamente. En pericarditis. En pericarditis ustedes tienen que dar esteroides, porque si no también, igual que en la meningitis, pueden hacer una pericarditis crónica muy severa, que después va a terminar siendo una insuficiencia cardíaca compresiva. Bueno, hasta acá hemos llegado con fiebre de origen oscuro, la bibliografía. Fiebre nosocomial sin foco, o sea, fiebre intrahospitalaria sin foco. Si tienen alguna pregunta, díganos más, ¿no? La fiebre intrahospitalaria es un problema, como dijimos, para nosotros, ¿no? Tenemos criterios diagnósticos, como tenemos que abordar, ¿no? Entonces, paciente que viene sin fiebre se hospitaliza y después de 24 horas después de un mes comienza a hacer fiebre. Eso ya hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que pueden hacer los pacientes hospitalizados? Traqueobronquitis, neumonías intrahospitalarias, infecciones de tracto urinario, especialmente cuando se asocian a sonda vesical, infecciones de la vía quirúrgica, bacteriemia relacionada con catéter intravascular. Y bueno, una primaria, ¿no? Que no tenemos un origen evidente, pero generalmente son por pirógenos, especialmente en las soluciones de infusión. Pues ustedes se dan cuenta, pues, estos tres son los más importantes dentro de lo que son las infecciones intrahospitalarias. Nosotros hasta hace un año hacíamos una charla, una clase sobre IAS, o sea, infecciones adquiridas en los servicios de salud. Entonces, que ahora se llaman así, ya no se llaman infecciones intrahospitalarias. Pero como estamos hablando de esto, mejor dijimos ya repetir lo mismo, ¿no? Dentro del hospital también se pueden encontrar otro tipo de causas de fiebre. Por ejemplo, colangitis, diverticulitis, absceso sufrénico, ¿no? Celulitis, fasciitis o fascitis. Miren, sinusitis maxilar. Bueno, a un paciente que lo tenemos con zona nasogástrica, ¿no? Se le va a irritar, se le va a inflamar. De todas maneras, el tracto nasofaríngeo. Y eso va a condicionar a que se ocluyan los drenajes de los senos maxilares, por ejemplo. Y no es común, no es raro, mejor dicho, que los pacientes hagan sinusitis maxilar. Endocarditis, especialmente en pacientes que tienen líneas centrales o catéteres centrales y van a tener la posibilidad de hacer émbolos, ¿no? Pacientes con colitis pseudomembranosa, o sea,
pacientes que han estado recibiendo antibióticos. ¿Qué antibiótico principalmente? Clindamicina. Nosotros ya le hemos hablado de antibióticos. Bueno, clindamicina comienzan a hacer diarreas, pero no solamente clindamicina. Cualquier antibiótico puede producir disbacteriosis. Hay que tener cuidado. Pacientes que comienzan a comprometerse su sensorio están hospitalizados un buen tiempo y y tienen meningitis. Artritis sépticas, porque como están. Ahí tenemos un tema bien interesante de trabajar, por ejemplo, las artritis sépticas que están correlacionadas con la puesta de catéteres o de vías periféricas, ¿no? De endovenosos, empiemas, infecciones de prótesis, o también lo que vemos, el paciente que está hospitalizado muchas veces tiene una nutrición mala, ¿no? Mal indicada, básicamente. Entonces, comienzan a bajar de peso, pacientes entran en cuadros de tipo depresivo, y encima tienen, pues, están expuestos a contagios intranosocomiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del citomegalovirus, el Epstein-Barr virus, a través de los utensilios, etcétera, ¿no? No es raro. En un paciente hospitalizado podemos tener también otras etiologías que no necesariamente sean infecciones, ¿no? Tenemos la fiebre posoperatoria, atelectasias pulmonares, un paciente que se aspira, especialmente los pacientes mayores que están con compromiso de sensorio y están recibiendo alimentación, no pueden deglutir bien, se aspiran, ¿no? O tienen disminuido el reflejo nauseoso. Entonces le dan alimentación por vía oral, se aspiran. Hay que tener mucho cuidado. Tumores que producen fiebres, ya vamos a ver cuáles son los más importantes. Tumores renales, etc. Fiebre medicamentosa, ya hemos hablado de esto. Embolismos en pacientes que están postrados durante mucho tiempo. La frecuencia y la predisposición para hacer tromboembolismos en miembros inferiores es muy alta. Pacientes con pancreatitis, ¿no? Pacientes que hacen reacciones transfusionales, ¿no? Y hacen fiebre, ¿no? O sea, incompatibilidad en las transfusiones. O los pacientes que hacen sangrados internos, especialmente hematomas en la zona retroperitoneal. Por eso no se olviden de evaluar la zona retroperitoneal, porque fácilmente se puede ver hemorragias extensas. Esto también es en fiebre. Más raros son las isquemias, ¿no? Terribles. Síndrome de estrés respiratorio del adulto, pelecistitis, hemorragias intracerebrales, hipertermia maligna por anestésicos, síndromes neurolépticos, síndromes serotinérgicos, artritis gotosa, ¿no? Insuficiencias suprarrenales, hipertiroidismo, enfermedad. Bueno. ¿Cómo vamos a ver que el paciente con fiebre es potencialmente grave, ¿no? Una anamnesis, ¿no? Hay que ver si es que el paciente no tenía fiebre antes del ingreso, si es que fue a cuidados intensivos, a cirugías, si hizo algún procedimiento. Cuando le pusieron las sondas, especialmente las sondas vesicales o los catéteres endovenosos, ¿no? Hay que relacionar siempre con esto. Entonces, tienen su fecha, pues, o sea, entre sus 7, 14 días hay que cambiar. A veces tenemos pacientes con mucho tiempo de catéteres colocados, y lógico, están infectados, sí o sí. Si han tenido tratamientos, si con el tratamiento ha cambiado, o se ha presentado la fiebre, o ha cambiado la forma de presentación de la fiebre. Es importante. Y si es que ha habido otros casos similares en el hospital o en el servicio, donde está hospitalizado el paciente, porque eso nos estaría indicando que está habiendo un brote intrahospitalario de
de alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, es común ver en los pacientes que hacen los brotes, especialmente en las cunas, ¿no? Con neumonía, pues, empiezan con fiebre, varios chiquitos, que hay neumonía. O los pacientes que hacen, pues, la varicela. Hay brotes de varicela en los hospitales, empiezan también con fiebre, luego las pústulas, etc. O también pacientes que hacen paperas, ¿no? También en forma hospitalaria. Entonces, cuando examinamos al paciente, tenemos que ver por dónde está comprometido, por dónde puede ser la puerta de entrada. Entonces, las ondas, las zonas de la colocación de inyectables. Bueno, hay que ver si es que cómo están los drenajes, las heridas hospitalarias, las heridas quirúrgicas. Entonces hay que apretar los bordes para ver si, pero primero ver si hay eritema, luego apretar los bordes para ver si es que las suturas no están con de inflamación o hay secreción purulenta. Es muy, muy común. Las úlceras de presión. Miren, las úlceras de presión, ahora ya se determinó que es una responsabilidad del manejo del personal. ¿Quién es el que tiene que poner en alerta, etcétera? Es el interno. Porque es el que le hace los exámenes diarios pues, al paciente como parte de su práctica, supuestamente lo está evaluando. Entonces tienen que ver si es que están haciendo o están por hacer úlceras de presión. Entonces, eso es solamente un paciente que entra sin escaras, sin úlceras de presión, y en el hospital hace eso es una iatrogenia. Eso no se puede, no debe pasar porque es una iatrogenia. Entonces hay que ver siempre dónde se presenta en el sacro, en los talones, en los quiones, en el escroto. Ver si no hay signos de trombosis venosa profunda. Mira, pacientes que están postrados, no se mueven mucho, definitivamente tienen un riesgo muy alto para hacer trombosis venosa profunda. Siempre cuento una experiencia mala que tuvimos, una paciente diabética y obesa, que evolucionó bien de su cuadro infeccioso, etcétera, y el momento que se le dio de alta, la paciente se para y cae, pues. Inmediatamente se cae, había tenido hizo una trombosis masiva, ¿no? Una trombosis pulmonar, no salió. También, o sea, la necesidad de siempre estar evaluando todas estas cuestiones. El paciente que va a permanecer postrado, que no se va a mover de la cama, por cualquier motivo, ¿no? Puede ser por un accidente o lo que sea, entonces ese paciente hay que anticoagularlo profilácticamente, sí o sí. Bueno, no se olviden de los puntos sinusales que hemos hablado, por el riesgo que tienen estos pacientes que están con su sonda nasal para poder hacer este tipo de sinusitis maxilar, ¿no? También en sus evaluaciones el fondo de ojo, hay que evaluar cómo está a nivel de los oídos, ya hemos hablado del tacto rectal, ¿no? Relaciones ginecológicas, etc. Siempre tenemos que hacerle sus hemogramas de control, ¿no? Hemogramas, estudio de coagulación, fracción periférica, su bioquímica básica, ¿no? O sea, ver si se ha alterado por la glucosa, la creatinina, ¿no? Las pruebas de función hepática, PCR, ¿no? Velocidad de cirogenasa láctica. Entonces, el más sensible, y ahora con el COVID nos ha enseñado esto más que nada, que el PCR es un arma muy valiosa para nosotros, ¿no? Para evaluar y hacer seguimiento de pacientes infectados. Igual que en la fiebre de origen oscuro, ¿cuáles son las pruebas complementarias básicas? Exámenes de orina, urocultivos, hemocultivos, radiografías de tórax, cultivos de herida,
siempre evaluar el esputo. O sea, una mala costumbre que tenemos, ¿no? Por eso lo voy a repetir siempre, no hacerle un gram y un citológico al esputo. Gram, KOH y citológico. O sea, nosotros pensamos que el esputo es solamente para evaluar BK o tuberculosis y eso no es así. O sea, no, más importancia para nosotros debería evaluarse la presencia de gérmenes y la presencia de células de leucocitos, ¿no? Porque nos va a decir si es que está habiendo una infección directamente, qué tipo de germen más o menos estaría implicado. Bueno, en pacientes que están con diarrea hay que hacerle sus toxinas para eclosión difícil. Ahí ver de repente si es que se puede hacer pruebas de antígenos para neumococo. Pruebas individualizadas, ecografía abdominal, tomografía, Doppler, etcétera, tal como hemos mencionado en el anterior grupo de colitis. Solamente que acá le vamos a meter, por ejemplo, una tomografía de senos paranasales. También le podemos hacer el paciente que está hospitalizado y febril, o sea, ver si no está haciendo trombosis venosa profunda con un ecodoppler. Hay que retirar los fármacos que no sean de uso permanente o sean necesarios. Entonces, puede haber fármacos que no solamente produzcan fiebre, sino también temas, si estamos ahí esas temas fijos, etcétera, que típicamente son causados por drogas. Y no es raro ver eso. Siempre estamos observando entonces, el paciente que comenzó a hacer fiebre, ya decimos es una infección intrahospitalaria y le comenzamos a meter antibióticos. Y a veces no es eso. Y hay que retirar algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, casi todos los beta-lactámicos, digamos, anfotericin B, también pues, vancomicina siempre está metido en este problema. Fiebre, rash, rifampicina, heroína, quinina, etc. Hay que retirar las ondas, o sea, hay que tratar de desfocalizar, ¿no? Retirar todas las ondas. O sea, ya. Primero, hacemos los exámenes, ¿no? Están mencionados acá. Segundo, retiramos las drogas que son innecesarias, o sea, que no tienen que ver con el sostenimiento, por ejemplo, de la homeostasis. Retiramos todas las vías, ¿no es cierto? Para cambiarlas con vías nuevas. Y hacemos cultivo de punta de catéteres, por ejemplo, ¿no? Punción lumbar, de grano, etc. Mientras esperamos esto y estamos en un ambiente hospitalario con un paciente que está haciendo fiebre, pensamos o sabemos que la adquirió en el hospital porque no entró con fiebre, no ha sido la causa de ingreso. ¿Qué hacemos con ese paciente? Sospechar qué es lo que le está produciendo. Un adulto es estafilococo, coagulación negativa, aureus, o estafilococo epidermidis, coagulación positivo es el estafilococo aureus. E. coli y estafilococo aureus. Generalmente en hospital estamos hablando de un estafilococo metzilino resistente. Entonces, ¿qué tratamiento? Ceftriaxona más vancomicina. Miren, este esquema es bien interesante. Y eso nos va a ayudar a cubrir una gran cantidad, gran positivos, gran negativos, y al estafilococo. Si hay hay problemas amoxiclavulánico, piperacilina, tazobactam, levofloxacino, más vancomicina, como estamos cubriendo bien. Necesitamos un adulto sano. Radiografía. La etiología del síndrome febril. Es interesante este temita que lo he puesto acá. Siempre hacemos, bueno, el problema de no hacer prácticas. Esperemos que el próximo mes ya pues podamos hacer prácticas presenciales en el hospital, ¿no? Pero esto siempre hacemos una especie de son mnemotecnias. Entonces, cuando hablamos de un síndrome febril, entonces, como decía, son las que pueden estar implicados, ¿no? Claro, pues si no tenemos un absceso, ya sabemos qué es, ¿no? Una infección urinaria,
Tenemos una diarrea. Pero cuando no tenemos ese foco, entonces ahí tenemos que... Bueno, bacterias. Bacterias, porque endocarditis, abscesos ocultos, infecciones del tracto biliar, ¿no? Por eso terminamos haciendo las aparatomías. O abscesos en el hígado, riñón, pleura, cuadro de sinusitis, ¿no? Osteomielitis, puede haber gonococemia, meningococemia, riqueza, cicacosis, bartonelosis. No tuvimos un brote muy grande de Bartonella hace más o menos unos 15 años, más de 300 muertos. Pero no desapareció, se quedó como una endemia en algunas áreas, ¿no? En las zonas de Quillabamba, por el Valle del Ares. Entonces, eventualmente vienen pacientes con estos cuadros. Micobacteria, tuberculosis, lepra ya no hay. Virus, a ver, ¿qué cosa nos puede dar el síndrome febril en VIH? Es muy interesante. No se consideraba esto, ¿no? Pensamos que el VIH ya lo diagnosticamos cuando decida. No, las cosas agudas, hemos dicho, que manifiestan con fiebre y con cuadros de tipo principalmente encefálico. Mononucleosis infecciosa, como tipo megalovirus, hepatitis. Las arbovirosis, en las arbovirosis tenemos un montón para nosotros, ¿no? Tenemos dengue, chikungunya, mayar, oropuche, que es muy común en la selva, fiebre amarilla, no están más comunes son los otros. Bueno, tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ahí le podemos aumentar también la bartonera, ¿no? En hemoparásitos, toxoplasma, en la forma aguda. No pensamos que toxoplasma solamente le va a dar a los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Así. Las formas agudas pueden dar en población en general, que están con fiebre, a veces oculares o con todos meningitis, amebiasis, común también, pues, vienen con diarrea de tipo disentérica y fiebre, la ameba histolítica, malaria, problema endémico para nosotros. Lo bueno es que nosotros no tenemos malaria por la malaria maligna, que le llaman que es por Plasmodium falciparum, pero tenemos bastante malaria vivax. La leishmania es visceral. Nosotros no hemos tenido leishmania visceral hace mucho tiempo, pero se reporta en la zona atlántica, en Colombia y en Brasil. Estrongiloidiasis, miren, estrongiloidiasis es un problema muy serio para nosotros. O sea, en un estudio que hicimos, hasta el 10% de la población de las zonas selváticas de nuestra zona, de nuestro departamento, tienen estrongiloidiasis sistémicas. Y en otro estudio que hizo el doctor Cavada, él encontró hasta un 14%, que sus métodos de diagnósticos eran un poco más interesantes. Entonces, paciente que está emanciado, que está con fiebre, estrongiloidiasis es una gran posibilidad. Candidiasis, criptococosis, histoplasma, para nosotros es un tema también muy frecuente, está totalmente abandonado histoplasmosis. Otra causa del síndrome febril, ya hemos hablado de las principales causas infecciosas. ¿Cuáles son las enfermedades inmunológicas que van a evitar con fiebre? Las alergias o hipersensibilidades a drogas, a tóxicos. O sea, a ver, algunos alucinógenos que van con fiebre, ¿no? Por ejemplo, esto del floripondio, que es un alucinógeno, va con fiebre. Cuando nos inyectamos, o sea, cuando hay cualquier noxa o cualquier tipo de aptemia, ¿no? Con proteínas extrañas, ¿no? O enfermedad del suero, de casos injertos, trasplantes, ¿no? Por muchas experiencias, todo pueden debutar con fiebre, porque son de causa de reacción antigénica en tu cuerpo, ¿no?
Enfermedades del colágeno, las vasculitis. Todas las vasculitis van a ir con fiebre. Tenemos lupus, fiebre reumática, reumatoidea, dermatomucítico, arteritis temporal, DND, hiperinmunoglobulinemia, fiebre. Pero acá más vemos en las enfermedades por colágeno. Sí sabemos que cuando están elevando fiebre estamos haciendo una fase catabólica intensa, ¿no? En el lupus esto es muy interesante. Cada episodio de recurrencia del lupus se manifiesta por fiebre, ¿no? Y tenemos también necrosis tisular o tromboembolias, infarto pulmonar, infarto de miocardio, todos los traumatismos, gangrenas, hematomas, etc. Fármacos. ¿Qué fármacos nos darían? En teoría, cualquier fármaco puede dar fiebre, es decir, los beta-lactámicos están entre todos los antimicrobianos, circulostáticos, antiarrítmicos, hipotensores, el alfa-metildopa tiene producir fiebre. La fenitoína, en pacientes que convulsionan. Los interferones, tenemos un programa de hepatitis C. Para hepatitis B, pues claro, o sea, la indicación era interferones. Entonces, la principal causa de abandono del uso de interferones era la fiebre. Ahora ya usamos antirretrovirales, ¿no? Entonces, el interferón, que era muy interesante, se ha dejado de lado. También los antineoplásicos. También algunos antiinflamatorios se pueden producir fiebre. En muchos años. Enfermedades endocrinas, ¿no? Tiroiditis, otras cosas. Neoplasias ahí. ¿Cuál es la principal causa de fiebre, de neoplasia? El riñón. ¿No? Tenemos la neoplasia renal, es el hipernefroma, que debuta con fiebres muy altas. Las enfermedades, los neoplasias colónicas, hepáticas, pulmonares, pancreáticas, ¿no? Los mixomas, las metástasis. Por eso la fiebre está considerada como un síndrome paraneoplásico, porque se acompaña a las neoplasias, ¿no? Carcinomatosis, linfomas, leucemias. En las formas hematológicas, aplasias medulares, anemias, remisios hemolíticas, ¿no? Púrpuras, alteraciones de la termorregulación. Un problema muy serio que se tiene es el golpe de calor. O sea, en zonas donde hay calor muy alto. Muy extremo, por ejemplo, en la costa o en la selva, ¿no? Y donde las personas sudan mucho. Esto se describió como una patología en atletas, ¿no? Que transpiraban demasiado. En un momento otro dejaban de transpirar y hacían hipertermias. Pero no solamente en ellos, más es en niños muy pequeños o en ancianos que están sometidos a altas temperaturas. Es clásico, pues, las noticias de que mueren los chiquitos encerrados en los carros, en zonas muy de alta temperatura, ¿no? El síndrome neuroléptico maligno es una lesión a nivel de los centros termorreguladores que van a ser hipertermias, de mente alta, delirium tremens, ¿no? Pacientes que tienen intoxicaciones, ¿no? Por alcohol, por ejemplo. Los estados epilépticos, en el tétanos generalizados. Todo acá, en todas estas alteraciones son en los centros de termorregulación. Están alterados y se van a manifestar con falta de control o poca respuesta a los antipiréticos. Sarcoidosis, colitis ulcerativa, eritema nodoso, etc., ¿no? Y al final la fiebre fáctica o provocada, que es que se provocan pues algunas personas, ¿no? No, un poco el esquema, ¿no? Tenemos infecciones, toxinas, mediadores de inflamación. Esto va a hacer que haya una degranulación principalmente los neutrófilos, migración de las respuestas celulares con macrófagos,
a haber liberación de citoquinas a nivel de circulación, de interleuquina 1, interleuquina 6, el factor necrosis tumoral, interferones, etc. Y a esto también se puede agregar las toxinas microbianas. ¿Qué toxinas hemos dicho que? Principalmente el lipopolisacárido, que cumple esa misma función. Esto se va a ir va a estimular al hipotálamo, a secretarse la prostaglandina E2, activa el AMP cíclico y eleva el punto de ajuste de la termorregulación, ¿no? Que es el que va a conservar pues, la temperatura. Entonces, al elevarse este punto de termorregulación, entonces se va a producir la fiebre. Entonces la prostaglandina E2 es la responsable. Entonces, en todos estos casos, también hay que ver qué antecedentes trae el paciente. Hemos dicho en la parte anterior. Si, por ejemplo, es un paciente diabético y trae una infección por pseudomonas, ¿dónde se va a dar esa infección? Una otitis externa maligna. O también en el pie diabético. Ahí está metido pseudomonas en los dos sitios, en los diabéticos. Entonces, si tienen eso, bueno, si es un paciente con insuficiencia renal, tiene lesiones cardíacas, respiratorias o cirrosis, ¿no? Si anteriormente ha tenido enfermedades previas, tuberculosis, hepatitis, VIH, enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Si ha estado en contacto con personas infectadas, tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Si recibe algún tipo de fármaco, ¿no?, que pueda producir hipertermia. Si ha estado en algún establecimiento de salud, ya sea hospitalizado, ha tenido una cirugía recientemente, etc. Una infección intrahospitalaria. ¿Dónde vive, no? Si es que, qué tipo de contactos tiene, qué tipo de alimentos, si el agua que toma es agua potable, si tiene hábitos tóxicos, ¿no? Alcoholismo, tabaco. Bueno, no es el problema acá, pero muchos pacientes que usan drogas inyectables, ¿no? Bueno, siempre hacen problemas de endocarditis o también problemas de VIH, es una de las principales infecciones que se transmiten en estos pacientes, ¿no? O cualquier otro tipo de gérmenes, principalmente gérmenes gram negativos y gérmenes que están en la piel, porque no tienen ningún nivel de higiene, pues, ¿no? Se intercambian agujas y todo eso. Bueno, realmente no es problema nuestro. Hábitos y conductas sexuales es importante. Nunca se olviden de evaluar, ya hemos dicho, la boca, cómo está las lesiones o el estado de conservación de los dientes y las lesiones que pueden tener, pero no solamente en los dientes, sino también en las encías. Entonces, a veces el paciente, ahí está el foco y se queja de fiebre, de todo, ¿no? Entonces hay que drenar esos abscesos dentales, ¿no? Bueno, ya han estado en la selva, tienen contacto con animales salvajes, cuáles son sus profesiones, cuál es la actividad que desarrollan, si es que ha tenido viajes a algún otro sitio, ¿no? Inmigrantes. Si son pacientes que están o viven hacinados. Acá un poco tuvo un brote hace 2 años de meningitis meningocócica, ¿no? Y los que comenzaron a tener meningitis debutaban con fiebre y después ya hacían los cuadros más severos, ¿no? O la tuberculosis, que es muy común, pues, ¿no? En zonas hacinadas. Bueno, ahora ni qué decir con el coronavirus, que eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son los tipos cuando vemos fiebre? Hay que ver cuánto tiempo de evolución tiene, es lo más importante. Y cómo se ha iniciado, si es súbito o ha ido creciendo, ¿no? Entonces el patrón puede ser continuo
que su oscilación es menos de un grado, neumonía, por ejemplo, o fiebre tifoidea remitente, que oscila más de un grado sin llegar a ser normal, o sea, oscilante. Y puede ser en agujas, lo que lo llamamos las fiebres écticas. En las écticas es característico de los abscesos, de las bacteremias, ¿no? Entonces, cuando ven el reporte, hay un paciente hospitalizado y te llaman por fiebre, entonces ves unas agujas ahí, ¿no? Que pueden llegar a 39, 40 grados. Ah, es un absceso, por el patrón de fiebre. Son las remitentes. Entonces, intermitente, hay una variación amplia, ¿no?, en la temperatura corporal. Pacientes sépticos con abscesos. Recurrente, que es diferente a remitente. Entonces, hay un periodo de fiebre, luego baja a ser normal y otra vez se eleva después de un tiempo. Es característico en la malaria, ¿no? Por eso, de acuerdo a la fiebre, a la presentación de la fiebre se llama pues, terciana, se llama cuartana, ¿no? O en la falciparum, que es continuo. En la terciana es la malaria vivax, cuartana la malaria vale. Ondulante. Entonces hay un ascenso progresivo o brusco de la temperatura y después oscila, ¿no? Y desciende hasta normalizarse, luego otra vez vuelve. Esto se da, por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin o también en la brucela. Dependiendo de qué momento del día se presenta, ¿no? Si es matutina o vespertina. La vespertina es característica de la tuberculosis, no se olviden. Disociación pulso-temperatura, esto es muy interesante, se da en fiebre tifoidea. O sea, normalmente si tú tienes un paciente con fiebre vas a tener también una taquicardia. Pero en estos casos están los pacientes con fiebre, por eso se llama fiebre tifoidea y le pulsan, está con bradicardia. Esa es una disociación. En algunos libros dicen que esto es un momento grave de la fiebre tifoidea del paciente. No va a evolucionar bien. Hay otras fiebres entéricas, también una neumonía por micoplasma neumonía. También ahí se puede dar esta disociación. O sea, hay cositas que tenemos que ver. ¿Qué síntomas acompañan a la fiebre? Malestar, sudoración, escalofríos, ¿no?, somnolencia, astenia. Neurológicos, puede haber cefalea, convulsiones, especialmente en niños pequeñitos. Los ancianos no vienen con fiebre. Cuando están con sepsis no vienen con fiebre. Hay un dicho que dice, mientras más viejo, más frío, no hacen fiebre. Pero están sépticos. Entonces eso también es importante. O sea, no esperen que una persona anciana haga fiebre. Cuando tengan, más busquen el compromiso sensorio. O sea, el paciente está soporoso o comienzan, o convulsiona a veces, no hacen fiebre. Entonces es un equivalente, ¿no? Cardiorrespiratorios, digamos. Tos irritativa, ¿no? Hay que ver el tipo de esputo. Siempre preguntar si es un esputo purulento o si es tos solamente sin no productiva. Dolor torácico, ¿no? Disnea, hemoptisis. A nivel digestivo, si es que hay diarreas, el color de la heces, si hay dolor, disfagia al momento de deglutir. No solamente nos va a indicar que haya una faringitis o una esofagitis, ¿no? A nivel urológico, si es que hay disuria, polaquiuria, ¿no? Ya sabemos esto, mialgias, otalgias, etc. Ya hemos visto la exploración física. O sea, cómo está el nivel de conciencia, cómo está la coloración de la piel, si es que hay rash, ¿no? Cómo están los lechos unguiales. En los lechos unguiales lo que vamos a buscar son petequias, o sea, hemorragias. ¿Cómo está el estado de perfusión? Y eso lo podemos ver también en el lecho unguial, ¿no? Si está hidratado, si está adecuadamente nutrido, si hay diaforesis, si hay adenopatías, ya vamos a hablar de esto. Busquen exantemas, petequias,
Si hay vesículas, por ejemplo, en enfermedades hepáticas sistémicas también. Vasculitis, o sea, los sépticos, celulitis, eso es fácil de determinar. Nódulos. Nunca se olviden en pacientes mayores, al menos la palpación de las arterias temporales. La arteria está bien dilatada, caliente, es fácil de evaluaciones oftalmológicas, ya hemos hablado qué es esto. Vamos a buscar en el fondo de ojo las manchas de ROP, retinitis. En otorrino ya hemos hablado también de todo lo que se tiene que buscar. En tórax, lo que tenemos que ver es si es que hay alteraciones de formaciones, tumores en el tórax. Siempre hagan presión en el tórax, de atrás para adelante y de los costados, para descubrir si es que hay puntos gatillo. Generalmente las condritis en las articulaciones de las costillas son muy frecuentes. Entonces nosotros tenemos que presionar y eso nos va a mostrar el punto gatillo. Entonces ustedes van hacia esa zona y si encuentran el punto gatillo, bueno, es muy doloroso. Con muchos pacientes, que al menos son ansiosos, vienen con un dolor torácico y piensan que es un infarto, ¿no? Primero. Pero no duele, pues, el infarto cuando uno presiona en la pared. Luego tenemos, hay que ver también la auscultación, la evaluación del aparato respiratorio, ¿no? Busquen siempre crépitos, si es que hay matidez, ¿no? No, eso nos va a indicar por neumonías o de repente derrames pleurales. En el examen genitourinario y anorrectal es importantísimo. Hemos hablado. Extremidades, para buscar principalmente trombosis o flebitis. Osteoarticular, hay que evaluar si es que presenta los cuadros de inflamación extraarticular o intraarticular. Y eso es sencillo. Es buscando los puntos dolorosos con flexión activa o con flexión pasiva. Entonces, si en flexión activa y pasiva hay dolor, eso es intraarticular. Si solamente en flexión activa hay dolor, eso es extraarticular. Entonces, y viendo si hay tumefacción o no, si hay edema, si hay el signo de la oleada, etc., y se plantea uno ya una punción articular. En el examen neurológico hemos dicho que hay que buscar. En los exámenes auxiliares, ¿qué vamos a encontrar? Normalmente nosotros tenemos hasta 9.000, hasta 10.000 son nuestros leucocitos, ¿no es cierto? Si tenemos más de 15.000, estamos en un PAO de sepsis. Y si tenemos el 10% de las formas inmaduras, o sea, una desviación hacia la izquierda, entonces acá estamos en un paciente probablemente muy grave. Si hay leucopenia, ya hemos dicho que no deben de dejar de pensar que es una infección. Hemos dicho que hay infecciones que van con leucopenia. Y más aún si estamos pensando en infecciones de tipo viral. Las infecciones virales van con leucopenia y con linfocitosis. Si hay neutropenia y el paciente está en shock séptico, es un mal pronóstico. Presencia de monocitos, ¿no? Elevados en infecciones virales. Por eso se llama mononucleosis infecciosa, porque los monocitos están elevados, por ejemplo, ¿no? Pero todas las virales pueden elevar los monocitos. La tuberculosis también, la brucelosis, eosinofilia, principalmente las infecciones parasitarias, ¿no? O cuadros de hipersensibilidad a drogas. También hay que ver la presencia de los linfocitos activados o atípicos. En el caso de la mononucleosis, también las granulaciones tóxicas, ya hemos hablado. El paciente está muy séptico, se van a encontrar granulaciones tóxicas en los leucocitos. Glucosa, electrolitos
perfiles hepáticos, etc. En el sedimento de orina, vamos a ver, el 75% de las infecciones urinarias va a ser positivo a nitritos y leucocitos. Y también presencia de bacteria, excepto en los pacientes con TB renal que debutan con fiebre, vean, y con hematuria. Entonces vamos a encontrar platelia de Colombino, ¿no? Radiografía, hay que evaluar siempre la cigota cardíaca. Bueno, es un procedimiento, ¿no? Para evaluar cómo se ve una radiografía, ¿no? Pero hacia dónde tenemos que al final es evaluar las características de los campos pulmonares, especialmente en un paciente con fiebre, porque claro, o sea, de frente ven, ahí hace una neumonía, listo, porque tiene acá un patrón alveolar. Entonces no es tanto así. En la radiografía tenemos que buscar otros aspectos. Y mucho dejamos pasar a la presencia, por ejemplo, de linfáticos, o a nivel de mediastino dejamos pasar las pericarditis. Miren, a veces ni se nos ocurre y tenemos no solamente pericarditis, tenemos, por ejemplo, mediastinitis. Pacientes que debutan con cuadros agudos, con insuficiencia respiratoria, etcétera, y fiebre, y es una mediastinitis. Son casos muy severos. Entonces ahí tenemos que ver las causas de eso, ¿no? En los hemocultivos, ya hemos hablado de lo que se tiene que hacer en el hemocultivo, o sea, no siempre rinde bien el hemocultivo, hay que saber en qué momento tomar y cómo tomar también, ¿no? Entonces, especialmente si es que hay pacientes mayores, por ejemplo, ¿no? Que no nos van a hacer un cuadro típico de sepsis, ¿no? Clínicamente. Entonces, y tenemos que hacer hemocultivos. No hay un foco claro, ¿no? En el área de electrolitos, lo primero que vamos a ver es especialmente un cuadro de neumonía, por ejemplo. Al principio vemos una hipercapnia, una y tenemos una alcalosis respiratoria, porque el paciente está hiperventilando. Estamos con taquipnia. Entonces, va a barrer el CO2. Pero luego, esa alcalosis respiratoria se va a volver se va a acompañar de una acidosis metabólica. Entonces, estos pacientes hacen alcalosis respiratoria más acidosis metabólica en cuadros más avanzados. Y cuando ya la alcalosis respiratoria comienza a bajar, bueno, pues, el paciente está probablemente ya comprometido. Tenemos que ver estudios de coagulación, dímero D, velocidad de sedición globular, PCR nuevamente, ¿no? Y no se olviden de hacer sus láminas periféricas, tanto para ver formas de los elementos hematológicos, como para ver también la presencia de hemoparásitos. El EKG normalmente hay que tomarlo en paciente que tiene taquicardia. Ya hemos hablado de la bradicardia, que puede dar tifoidea, leptospirosis, legionela, micoplasma. En fiebre reumática es muy interesante. En la fiebre reumática, como vamos a ver cuando hablamos en la tercera unidad, cuando hablemos del estreptococo, la fiebre reumática, por ahora es fiebre, no tiene fiebre. Entonces, lame las articulaciones y muerde el corazón. O sea, se manifiesta como las artritis migratorias, en articulaciones de mediano y gran tamaño, y con lesiones a nivel cardíaco, a nivel de valvular. Entonces vamos a tener ahí una alteración, una lesión de las válvulas, por eso vamos a escuchar un soplo y va a haber bloqueos porque viene miocarditis también, ¿sí?
Si tenemos una alteración en el electrocardiograma, antecedentes reumática, tenemos que hacer un ecocardiograma. Ecografías, análisis bioquímico, pruebas, ya hemos dicho, y citológico y bacteriológico directo, ¿no? Se puede, funciones de Gram, de Nielsen, de hongos. Eventualmente, si sospechamos de anaerobios, hay que pedir también cultivos para anaerobios y pruebas para atípicos. Criterios de gravedad. Pacientes con síndrome febril. Fiebre más de 39 grados, ¿no? O hipertermia que no cede a los antipiréticos. Deterioro del estado general en forma rápida. Hipotensión. Tenemos que la presión arterial sistólica menos de 90, ¿no? Y hay que ver evaluación de la hipoperfusión periférica. ¿Dónde pueden ver bien eso? Es en el dedo gordo del pie, dice, ¿no? Es bien sensible. Entonces presionan, ven cómo se viene el lecho ungueal, si demora mucho ese llenado, y también la temperatura. Taquicardia, bueno, el paciente va a estar taquicárdico, ¿no? Más de 100 latidos por minuto, o taquimia, más de 25 respiraciones por minuto. Puede haber alteración de nivel de conciencia, de gravedad, crisis convulsiva. Si es que el paciente está febril y tiene una enfermedad debilitante por medio, o sea, un paciente con nefrópata, hepatópata, puede tener una inmunodepresión, una alteración inmunológica que viene con fiebre, es criterio de gravedad. Si es que el paciente está hospitalizado y viene con fiebre. Si no responde al tratamiento empírico, es un paciente con criterio de gravedad. Si es que tenemos sospecha de una infección grave, ¿no? Meningitis, arteritis, empiema, etc. Si el paciente está en una acidosis metabólica, si ya tiene una alteración electrolítica, especialmente si está hiponatrémico, si su PAFI está en menor de 300, significa que este paciente ya potencialmente va a necesitar oxígeno, o también, si llega a menos de 200, ya tenemos criterios de ventilación mecánica. Insuficiencia renal, oliguria, menos de 0.5 milímetros por kilo por hora. Entonces, esto se evalúa bien, es un parámetro bien sensible. Cuando hagamos el manejo de sepsis, vamos a repetir todo esto, pero ya dentro de los criterios de SOFA, ¿no? Alteración de función hepática, hiperglicemia, elevación del PCR, o leucocitosis, o leucopenia, menor de 4.000 en un paciente con criterios clínicos, con de 10 a 20% de abastonados o callados, ¿no? Ya un paciente neutropénico, coagulopatía. Entonces, evaluamos la situación del paciente, el estado general, ¿no? Si el paciente está inestable, actuamos, o sea, estabilizamos hemodinámicamente, bajamos la temperatura y iniciamos tratamiento empírico. Si no está inestable, hay que hacer todo un examen que hemos mencionado durante toda esta clase, ¿no? O sea, vemos qué síndromes, qué pruebas requiere, localización del foco. Si encontramos el foco, ya, bueno, vamos a ver si es una enfermedad, ¿no?, moderada o leve, ¿no?, tratamiento empírico. Si es que está grave, o sea, con criterios de gravedad que hemos dicho, se va a hospitalización y empezamos tratamiento empírico por vía parenteral. Y si no, vamos a ver qué es un síndrome febril sin foco, ¿no? Entonces vamos a ver todo lo que hemos mencionado, solamente hay que estar presente en un flujograma. Manejo de la fiebre, acá vamos a dar algunos ejemplos. Un diagnóstico en cabeza y cuello, absceso cerebral, absceso epidural, meningitis o lesiones periorbitales. Todo lo que se va a ir presentando. Probablemente esto lo vamos a ir repitiendo cuando hagamos cada uno de los
de los síndromes, ¿no? Se debe hacer en el caso de abscesos cerebrales, pues, estafilococo es la primera causa, podemos tener toxoplasma, estreptococos, bacteroides, especialmente pacientes que han tenido lesiones traumáticas, ¿no? En absceso epidural, mira, por ejemplo, tenemos un paciente con un mal de Pot, pero que no cedía para nada esto, ¿no? Cuando se le hizo una punción, se encontró estafilococo aureus, pero decían, pero es una absceso de la columna, generalmente es tuberculosis, es lo que pensamos. Y no respondía al tratamiento, entonces, cuando se le empezó el tratamiento para estafilococo, ¿no? Comenzó a bajar y el paciente comenzó a disminuir su capacidad para caminar, ¿no? Entonces, paraplegias. En caso de meningitis, encefalitis, entonces, ahí tenemos, cuando hagamos meningitis vamos a ver las causas, ¿no? De meningitis, ¿no? Son tres más importantes, estreptococo pneumoniae, de meningitis y hemófilos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nosotros usar un determinado tipo de antibiótico como es la ceftriaxona, porque nos cubre bien los tres gérmenes. Bueno, estamos hablando ya de en la celulitis periorbital, eso sí es un problema un poco serio, porque ahí tenemos gérmenes que no solamente no solamente son bacterias, tenemos algunos mucorales o cigomicetos, que son hongos, que nos van a hacer uno de los cuadros más feos y también que se ve con cierta frecuencia en la celulitis periorbital, como el drenaje de esta zona a nivel periorbital está conectado directamente a través de la arteria y vena oftálmica con el seno, los senos cerebrales. Entonces, tenemos ahí no una sinusitis, tenemos una trombosis del seno cavernoso, que es muy grave, ¿no? Entonces, es una flora polimicrobiana y que no es raro para nosotros. Vienen muchos pacientes con este problema. A nivel respiratorio, por ejemplo, tenemos abscesos pulmonares, abscesos faringeos, neumonía, sinusitis, ¿no? Las infecciones. Es importante, porque lo vamos a ir repitiendo esto, por ejemplo, en el síndrome respiratorio, etcétera, a nivel cardíaco también, gastrointestinal también. Entonces, pero acá es a nivel genitourinario, también es todo un... Cada una de estas van a ser clases, por ejemplo, infecciones de piel, de tejidos blandos. Bueno, para terminar, este temita sí es importante, de fiebre y exantema, o sea, hay muchos cuadros de fiebre especialmente a nivel pediátrico, los que van a ser pediatras, ¿no? Entonces, y eso les va a hacer, son los cuadros que van a ver. Entonces, pacientes con exantema, una erupción, ¿no? Secundario a una reacción sistémica, pero que tienen sus propias distribuciones, características, etcétera, ¿no? Y que nos van a orientar en el diagnóstico. Entonces, exantema es todo lo que se presenta en la piel, enantema es todo lo que se presenta en las mucosas. Se olviden, entonces, no todas las infecciones febriles van a ir con exantema y enantema, pueden ir solamente con exantema, solamente con enantema, o combinados, ¿no? Entonces, tenemos diferentes mecanismos de esta erupción. Generalmente es los herpevirus, ¿no? En la piel van a tener vesículas, pero también hacen enantemas, especialmente en el herpes primo-infección, o también cuando son productos de toxinas, ¿no? Como una escarlatina. Entonces, acá tenemos algunos, ¿no? Fiebre más exantema maculopapular, ¿no? De distribución central y periférica, especialmente enfermedades virales o en erupciones por fármacos. Va a ir en una progresión centrífuga, o sea, se inicia entre el rostro y el tórax y se va hacia los miembros. La fiebre más exantema vesículo ampolloso generalmente es inmunológico, o también puede ser viral, ¿no? Y va también en la misma forma, pero ya hay vesículas y ampollas. Entonces, acá ya la primera es, hay máculas y pápulas.
El otro es fiebre más exantema purpúrico petequial, o sea, hay lesiones petequiales que pueden eh, colisionar y formarse ya lo que son la púrpura, o sea, lesiones hemorrágicas ya más diseminadas. Entonces, esto se va a dar especialmente en las vasculitis alérgicas, ¿no? O la púrpura trombótica trombocitopénica, la púrpura de embolismos grasos, etc. Son enfermedades graves, ¿no? Y eso se tiene que manejar rápidamente, especialmente con corticoides, ¿no? Fiebre más exantema exfoliativos confluyentes. O sea, esto ya hace que la piel desde la dermis puede salir, o a veces sale en placas, o a veces sale en forma de forma ampular, que sí. Por ejemplo, tenemos el eritema difuso, que puede haber una descamación purpurácea, o sea, pequeñita, que sale como una caspa, como una escarlatina, en el Kawasaki. En el síndrome de shock tóxico la cosa es mucho más severa, pues. Hay el síndrome de piel escarlata, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las infecciones por Staphylococcus aureus. El síndrome de Steven Johnson, que es una cosa severa, ¿no? Donde hay exantema y enantema, con lesiones de tipo poliar exfoliativo. Hay fiebre más exantemas urticariformes, principalmente producidos por vasculitis, ¿no? Enfermedades de suero, etc. Fiebre más enfermedades nodulares. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en los pacientes con tuberculosis, mira, es interesante, o pacientes con histoplasma. Hay lo que se llama pues, la tuberculosis multisistémica, pero que se va a expresar en la piel con lo que se llama el lupus simple. No es el lupus eritematoso sistémico, no, el lupus simple es la tuberculosis de piel, que se expresa con nódulos. Esos nódulos se pueden ulcerar, ¿no? Y se llama el eritema nodoso de Bazin. Entonces, va con fiebre, le dan de todo. Los pacientes generalmente le meten corticoides en cantidad y disparan a la tuberculosis. Tener cuidado. Fiebre más úlceras o escaras, la tularemia, el Carlsberg por Bacillus anthracis. Hay otras fiebres que afectan palmas y plantas, la fiebre botonosa. Para nosotros la sífilis secundaria es más importante. Ustedes cuando vean un paciente con fiebre que tiene lesiones eritematosas, ¿no? En las palmas o en las plantas, lo primero para nosotros es sífilis. Puede haber la enfermedad por mordedura de rata, enfermedad mano, boca, pie, que también a los pediatras, bueno, los pediatras son los más entrenados en eso, pero también se den adultos. Entonces, se va a dar ese exantema en las manos y en la boca. Y el paciente está muy febril, está muy comprometido. Fiebre con enfermedades que presentan enantemas. El sarampión, con las manchas de Koplik, clásico. O sea, es adentro, o sea, al lado del conducto esteno, lesiones puntiformes, que son las manchas de Koplik, patognomónicas. O la lengua aframbuesada en Kawasaki o en la escarlatina, ¿no? Úlceras orales, ¿no? Coxsackie, petequias en el paladar, nucleosis, vasculitis, etc. Entonces aquí tenemos todas las erupciones maculopapulosas. ¿Y dónde se va a dar, por ejemplo? Meningococemia, sarampión, rubiola, eritema infeccioso, lo que nos estamos diciendo. Con nucleosis, infecciones primarias por VIH, ¿no? Dengue, fiebre y su exantema característico. Cuando hagamos dengue vamos a ver los diferentes tipos de exantema, ¿no? Tifus epidémico, lo que tenemos, ¿no? Crisis tífica, crisis Povazeki, los dos tenemos. Las borrelias también hemos encontrado borreliosis, ¿no? Leptospirosis, que para nosotros es un problema muy serio, leptospira, una contaminación frecuente, especialmente en personas de la selva, ¿no? Que vienen con fiebre, ¿no? Puede haber lesiones hemorrágicas y la enfermedad de Weil. Entonces, el problema de leptospira es que nosotros no tenemos diagnósticos de laboratorio a la mano. Lamentablemente eso tiene que esperar que nos hagan el diagnóstico y el paciente se
se va comprometiendo más, entonces la intervención tiene que ser muy rápida. Tifoidea, bueno, ni para qué decir, es parte de nuestra cultura y la tifoidea. La fiebre reumática, que todavía lo vemos con cierta frecuencia, especialmente en niños, las erupciones farmacológicas, etc. Estas son las infecciones. Las autoinmunitarias son otro grupo, ¿no? Lupus, enfermedades de Still. Entonces, son las erupciones macrovasculares de distribución central, las de distribución periférica, y hemos hablado de la sífilis, sarampión, endocarditis, pero estamos viendo que eso se ve en las uñas, en las palmas, en las plantas, ¿no es cierto? Mano, pie, boca, mordedura de rata. Vesícula ampollar, varicela, que es la más clásica, característica, es muy, muy frecuente, siempre se va a dar. Foliculitis por pseudomonas, ¿no? Herpes simple, infección primaria por herpes simple, que es muy mal, muy molestoso, ¿no? Muy doloroso, pero fiebre, sí, se acompaña de fiebre, pero no es lo más. El peticoisemina, riquetes pustulosas, vibrio bufínicos, que nosotros no les damos importancia, pero es muy frecuente, especialmente en la costa. Actima gangrenoso en los neutropénicos. El característico es las lesiones bien, bien típicas, ¿no? Con púrpura, Neisseria meningitidis, es la enfermedad purpúrica por excelencia. Se van a presentar las lesiones purpúricas, especialmente en los pliegues. Y ahí vamos a tener un paciente muy grave, la mortalidad es altísima, ¿no? Enterovirus, fiebre hemorrágica, la salvovirosis, ya hemos hablado de la salvovirosis más importante, pero también, por ejemplo, en los arenavirus, ¿no? Estamos hablando del ébola, de todo esto. No lo hemos tenido una emergencia hace 4 años por un brote de ébola en África que se estaba extendiendo a varios países. Síndrome urémico hemolítico, eso sí lo vamos a ver, porque es por una Escherichia coli, la O157H7, que es de vigilancia obligatoria, ¿no? Exantema, o sea, fiebres en pacientes que viajan, ¿no? Exantemas purpúricos, escaras. Bueno, yo creo que hasta acá hemos... allá, los exantemas que amenazan la vida, lo que tenemos que buscar en infección meningocócica. Hemos hablado de lo más severo, y lo vamos a ver de vez en cuando. Endocarditis infecciosa, ya hemos visto todos los criterios de Duke modificado, ¿no? Entonces, las hemorragias en astila, los nódulos de Osler, lesiones de Hanaway, manchas de Roth, petequias. Síndrome de shock tóxico por Staphylococcus aureus, ¿no? Es una erupción eritematosa, y también el paciente o las pacientes generalmente vienen en shock, pero de hipotensión severa, ¿no? Es por una toxina, por el uso de tampones. Síndrome de Steven-Johnson, ya hemos visto que es. O la necrólisis epidémica tóxica. De todos estos, ¿cuál es el más grave? O sea, el más mortal es esto, pero el más grave es la necrosis epidémica tóxica. Esa sí es una forma muy extremadamente severa, ¿no? También se llama el síndrome de Wade, que es como un Steven Johnson exacerbado, ¿no? Entonces, las lesiones se van a manifestar con denudación de la piel en forma masiva, ¿no? Un exantema severísimo. Bueno, esto ya hasta ahí nomás, ya, muchachos, vamos a seguir porque ya se pasó la hora, hemos hablado mucho, creo. Si tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Todavía están despiertos? Sí, doctor, estoy. Sí, lo escuchamos. Ya, esto ya estamos repitiendo, esto de adenopatías y fenopatías, es lo que hemos mencionado. Bueno, este tema es importante porque van a verse, pues la primera consulta que van a tener para infectología va a ser por fiebre. O sea que hay que estudiarlo bien. Luego ya vamos a entrar a cuestiones detalladas. Son exposiciones medias pesaditas, yo les digo, pero muy prácticas, ¿no? Para que ustedes puedan reforzar su aprendizaje. Bueno, muchachos, vamos a vernos el día miércoles. Hay un problema con un grupo que no ha dado
el examen, bueno, es un pequeño grupo, pero vamos a ver que se les va a tomar pues, el examen, pero no va a ser el mismo examen, no olvídense. Tengo que preparar el próximo examen y ver el momento en que vamos a subir las notas, porque no todo el tiempo se puede subirlas, ¿no? Bueno, muchachos, estamos coordinando. Está bien, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Mm, Ya chicos, se pueden salir normal. Les voy a poner presente a todos. Gracias, Pau. Ahorita.